Defensa tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Muy buenos días. Señora ministra, la cuestión de la presión fiscal es realmente un tema sustancial, es algo que realmente incumbe a los españoles, puesto que al final es importante para que entendamos todos y todos los españoles puedan comprender cuánto cuesta realmente el Estado, cuánto es lo que pagan, cuál es el precio que pagan para mantener las estructuras del Estado. Porque la semana pasada le planteé una pregunta y usted se amparó entre una media verdad y una mentira realmente para ocultar la verdad a los españoles. Y digo que una media verdad y una mentira porque yo le planteé cuál era el coste o cuánto era lo que se llevaba el Estado por cada trabajador que percibía el SMI, y usted respondió hablando solamente del IRPF. Esto es lo que se llama la falacia del hombre de paja. Usted, en vez de hablar de todo lo que se le está preguntando, contesta solo por una parte y además miente. Contesta solo por una parte porque los españoles no solo pagan IRPF, hay otras muchas figuras impositivas, no solo impuestos, también cotizaciones a la seguridad social y al final infinitas figuras con las que soportan el peso del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, es falso que el SMI esté exento de pagar IRPF, objetivamente falso. Existe una reducción a la cual se pueden acoger muchos de los españoles que cobran el SMI, pero no todos. Pensemos en aquellos que han cobrado una indemnización por despido, pensemos en aquellos que han cobrado algún tipo de seguro, pensemos en todos aquellos españoles que, a pesar de cobrar el SMI, no pueden acogerse a esta reducción. En definitiva, ahí está la media verdad. ¿Y por qué se acoge usted a esta media verdad y a esta mentira? No lo hace por afición. Estoy seguro que a usted no le divierte mentir. Porque sí, usted lo hace porque de verdad necesitan esconderles a los españoles cuánto es realmente lo que pagan. Porque el día que los españoles sepan cuánto cuesta, empezarán a exigir en consonancia a lo que realmente están pagando. Porque ¿cuánto paga de verdad un español para mantener el Estado? ¿Cuál es el coste real? Pues bien, lo que hablábamos la semana pasada, un español que cobre el salario mínimo interprofesional, 15.876 euros, pagará primero la cotización a la seguridad social a cargo de la empresa, 4.762 euros, la cotización social a cargo del trabajador, 1.024 euros, IRPF calculado para Asturias, 334 euros. En total, impuestos o figuras tributarias directas, 6.122 euros, salario neto, 14.516. Y a partir de ahí empiezan a pagar impuestos indirectos. Un español, cada vez que sale de su casa, está pagando impuestos, aunque usted intente esconderlo. IVA, calculado para un consumo medio de 500 euros al mes. Es muy poco, 500 euros al mes. Que cualquiera de los que esté en su casa mire, por favor, en su tarjeta y nos diga a ver si son capaces de gastar en un mes menos de 500 euros, solo la compra, etcétera. Bueno, para un consumo estimado de 500 euros al mes a un tipo medio del 17% de IVA, piense que consumirán bienes al 21%, otros tipos reducidos, etcétera. 1.020 euros de impuestos al año por IVA. El IBI, un apartamento de 90 metros cuadrados en Gijón, sencillo, 2 habitaciones, no es gran cosa, 350 euros de IBI al año. Hidrocarburos, pues alguien que se gaste 70 euros al mes en gasolina, que también es muy poco. Cualquier trabajador de Alcorcón que tenga que venir a Madrid se gasta mucho más que esto, estará pagando en impuestos 336 euros al año. La viñeta, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, una furgoneta diésel estándar, paga 73 euros al año. Seguros, porque todas las primas de seguros llevan un impuesto, para quien no lo sepa. Pues alguien que tenga seguros con primas de hasta 600 euros al año, pues piense en el seguro de la vivienda, un seguro de impagos, un seguro de responsabilidad civil. Cualquiera de esos pues estará pagando 50 euros al año. Luz, para un consumo de 60 euros en energía al mes, que tampoco es gran cosa, estarán pagando 50 euros de impuestos al año. Más otros impuestos, impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, etcétera, etcétera, etcétera. Un cálculo medio, que es la media que se paga en España, 200 euros al año. En total son 1.979 euros al año en impuestos indirectos. De tal forma que este español habrá pagado al Estado 8.201,42 euros en impuestos y demás figuras fiscales. Un español cuyo salario neto es de 14.516,38 euros. Es decir, estará pagando una cantidad equivalente al 55,8% de su salario en impuestos. Y, señora ministra, suba aquí y atrévase ahora a decir que eso es mentira.
Atrévase. Por cada euro, por cada 2 euros que un español que cobra el salario mínimo interprofesional mete en su bolsillo, ustedes se han llevado otro euro. Y esto es una situación que es grave. Pero es que si calculamos esos mismos pagos para un autónomo que logre prestar servicios por importe de 15.876 euros al año, la situación es aún peor. Porque verá que un 21% de esos servicios que ha prestado no son para él, son para ustedes, porque es el IVA. Y él tiene que ejercer como recaudador de impuestos. Viene la cuota de la Seguridad Social, viene el IRPF, las retenciones. Este autónomo sí tendrá que hacer una declaración para conseguir que le devuelvan lo que le han ido quitando durante el año. Más luego todos los impuestos indirectos. La situación real es que un autónomo que facture un importe equivalente al salario mínimo interprofesional tendrá un salario neto de 10.160,86 euros al año y habrá pagado al impuesto al Estado por el camino 7.894 euros. Esto es un 75,72% de su salario. Es decir, por cada euro que este autónomo logra meter en su bolsillo, ustedes se han llevado 75 céntimos. Y lo mismo sucede si hacemos el cálculo para un español que gane 22.000 euros, que es el salario mediano. Es decir, el 50% de todos los españoles cobra 22.000 euros o menos. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire usted, señor Figaredo, cuando uno se confunde, cuando un diputado o un político hace afirmaciones que no se sostienen con la realidad, da muestra, deliberada o por ignorancia, no lo sé, de confundir todos los elementos que tienen que ver con la economía. Y además, sus declaraciones se convierten en virales. Hay que ser humilde, señor Figaredo, y hay que subir a esta tribuna reconociendo que se ha equivocado, reconociendo su error e intentando pedir disculpas a los ciudadanos. No pide uno una comparecencia para intentar desquitarse de aquello que hizo mal y seguir redundando en el mismo error. Se lo digo, señor Figaredo, porque es importante la ejemplaridad también que tenemos que tener los políticos. Y a usted le hubiera honrado, si iba a protagonizar esta interpelación, venir a esta tribuna y reconocer con humildad: miren, me equivoqué en el pleno pasado y lo que dije no es verdad. No es verdad, porque sus datos llegaron a ser ridículos, señor Figaredo, y por eso se convirtieron en viral, porque llegaron a ser ridículos. Por tanto, seguir percutiendo en el mismo error no es una buena estrategia. Y ahora usted quiere hacer un batiburrillo, un popurrí de todo, pero con una idea, señoría, que no se nos tiene que perder de vista. Según su intervención de hoy, hay que desmantelar el Estado. Según su intervención de hoy, todo lo que la sociedad produce para poder hacer una redistribución justa de la riqueza y, por tanto, que haya derechos de ciudadanía que estén garantizados, porque los servicios públicos se puedan proveer por igual, con independencia del nivel de renta, señor Figaredo, se lo acaba usted de cargar de un solo plumazo, porque acaba usted de meter en la misma costelera cualquier aportación que hacen empresas, ciudadanos, autónomos o cualquier otro contribuyente para el sostenimiento del Estado. Señoría, sí, del Estado del bienestar. Usted acaba de hacer aquí, yo que recuerde, el mejor ejemplo de la política del sálvese el que pueda. Y, por tanto, el que haya tenido la suerte de tener una cuna que le proporciona nivel de renta, que le proteja frente a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la dependencia, a la justicia gratuita, a las políticas que promueven el interés común,
pues que lo pague, se lo pague de su bolsillo. Y el que no, lo abandona usted a su suerte, usted y su grupo político. Nunca nadie, señor Figaredo, se atrevió a ir tan lejos en el vaciamiento que se hace del Estado. Es más, es que usted incluso ha metido las cotizaciones de los empresarios dentro de su discurso, que no son costes del trabajador, son costes de la empresa. Porque le da igual, porque da igual. De lo que se trataba es de que usted tuviera aquel día un buen titular, lamento decirle que le salió el tiro por la culata, y de lo que se trataba con su interpelación de hoy es intentar corregir sin corregir y, por tanto, intentando darse argumentos para lo que usted planteaba. Miren, cuando se demoniza de la manera que usted lo ha hecho en tribuna la contribución que hacen los ciudadanos, las empresas, los autónomos, los agentes que participamos de la sociedad, del sostenimiento del interés común, como le digo, directamente se está atacando a la propia conformación del Estado. Si no, ¿en qué consiste un Estado, señor Figaredo, para usted? ¿En qué consiste el modelo social, democrático, con el que nos hemos provisto la mayoría de las sociedades desarrolladas? Según usted tiene que haber un mínimo que se plantee de derecho garantizado para los ciudadanos con independencia de su nivel de renta, ¿o no? Probablemente de su respuesta se desprende que no. Es decir, que aquellos que no pueden pagarse una sanidad privada ni una educación privada, directamente para ustedes no cuentan, no existen. Porque si a la contra estuvieran planteando una fiscalidad que se dirigiera a que los grandes patrimonios, las grandes empresas, las energéticas, las entidades financieras aportaran un volumen de recursos, incluso uno podría hilar el discurso. Pero es que ustedes votan en contra sistemáticamente de que los que más tienen aporten más en función de su capacidad. Niegan el Estado de Derecho. Y lo niegan a través de la fiscalidad, lo niegan a través de los discursos de odio, lo niegan a través del negacionismo, de la violencia de género, de la situación climática o de cualquier otra cuestión, señoría, que crean que le interrumpe ese discurso falso, que pasará a la posteridad, el que usted hizo, en relación con cuál tiene que ser el papel que cada uno de nosotros tenemos que jugar en el conjunto de la sociedad. Usted, además, en la tribuna confunde el endeudamiento con la emisión de deuda. Creo que se ha referido a la emisión de deuda del Estado, que evidentemente provee de capacidad de tesorería para todo el año al Gobierno de España. No que ustedes han agotado, como usted ha dicho en esta tribuna, su capacidad de endeudamiento, la han agotado en el primer trimestre. Señor, es que eso también podría ser objeto de un vídeo viral, señoría. Se lo digo porque tiene usted que medir y tiene usted que saber que hay cuestiones que se desenmascaran, señoría, por sí sola. Acaba usted de confundir la emisión de deuda con el endeudamiento en el primer trimestre. ¿Y eso es casualidad? Pues yo, ya a estas alturas, después de que el otro día le transmití, por favor, documéntese mejor, pues no lo sé. Si siguen la política en la que ustedes intentan engañar, confundir, hacer de esta España crispación, ruido, odio, enfrentamiento entre los territorios, pues entonces me cuadra más esa intervención que usted ha hecho en el día de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad.
Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.